Gracias, gracias Ángel. Buenas noches con todas y con todos. Quisiera saber si se me escucha bien y se puede apreciar la imagen. Sí, confirmamos, profesor. Estamos viendo las PPTs y además le escuchamos bien. Adelante, por favor. Muy bien. Como ya Ángel ha anunciado que hoy es la tercera sesión y vamos a tratar lo que es control gubernamental en dos partes. La primera parte va a ser, me ha pedido que ya no redunde en lo que es dispositivos legales, ¿no? He tratado de ser lo más concreto posible sobre algunos conceptos de control gubernamental para luego compartir con ustedes unas cifras del Contralor General de la República en uno de los últimos eventos del mes de marzo. Entonces, eh, vamos a iniciar eh, 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 tenemos que conceptualizar de todas maneras lo que es el control gubernamental, así como no trabajamos la gestión gubernamental. El control gubernamental lo realiza, de acuerdo al artículo 82 de la Constitución Política del Estado, lo realiza la Contraloría General de la República como órgano superior de control, ¿no? Y se va a dar mediante la supervisión, ¿no? La vigilancia y verificación de la ejecución de los 214.000 millones de soles, que es para el año 2023, ¿no? De tal manera que estos recursos, ¿no? Mediante procedimientos de control y auditoría gubernamental, la Contraloría pueda estar en condiciones de tener el control, ¿no? Del cumplimiento de las normas legales y también los planes de acción, ¿no? Y las políticas que, cómo se han ejecutado, ¿no? Por todos los titulares de la entidad, de las entidades. Vamos a ver ahora un universo de todas las entidades, ¿no? Cómo ellas vienen cumpliendo con el control gubernamental y también este, algunos casos que se han presentado y en qué estado se encuentran, ¿no? Eh, eh, Algunas situaciones adversas recomendadas por la Contraloría, ¿no? Y, eh, y también eh, algunas identificaciones de responsabilidades. Como ya hemos visto, el control, hay dos artículos importantes de la ley 27.185. El artículo 7 y el artículo 8, ¿no? El primero define el control gubernamental y el segundo no habla sobre el control interno, que es previo, simultáneo y posterior, ¿no? Entonces, este control lo puede realizar, se realiza de manera interna y externa. Interna cuando lo realiza el mismo órgano de control institucional y externo cuando vienen, nos visitan las sociedades de auditoría, principalmente para realizar el examen a los estados financieros y presupuestarios, ¿no? Entonces, este proceso integral de control, ¿no? Es permanente. La Contraloría, mediante la aprobación del plan de acción anual, ¿no? Incluye los planes de todos los órganos de control institucional y de la misma Contraloría General de la República eh, en un plan nacional de control, ¿no? Que por lo general debe aprobarse en el último bimestre del año anterior respecto al año siguiente, ¿no? Entonces, sin embargo, hay algunos órganos de control institucional que recién en enero, febrero, vienen regularizando sus aprobaciones de los planes de control respectivos, ¿no? Para ello, la Contraloría emite los lineamientos, ¿no? Y también en estos documentos se indican qué procesos, ¿no? Se van a priorizar. Generalmente son las contrataciones del Estado, ejecución de obras.
¿no? Entre otras. Ahora bien, respecto a los servicios de control en su conjunto, ¿no? Como servicios de control, ¿no? Están divididos en tres tipos de servicios, ¿no? A nivel macro, ¿no? Viendo el control a nivel macro, ¿no? No desde el punto de vista del control interno, sino el control gubernamental en su conjunto, ¿no? Estos servicios se dan a través del control previo, el control simultáneo y el control posterior. El control previo es exclusivo de la Contraloría General de la República, como lo vamos a ver luego, ¿no? Que va a estar orientado a dar opinión sobre los adicionales de obra, como hubo una pregunta en la sesión pasada, y también, ¿no? Respecto a, a las solicitudes de créditos externos, donde están comprometidos, ¿no? Los préstamos internacionales, también la Contraloría tiene que dar su opinión. Y así como las compras y adquisiciones de, que se le denomina de secreto militar, ¿no? Entonces, esos servicios de control previo solamente están a cargo de la Contraloría General de la República. Los órganos de control institucional, las sociedades de auditoría, no tienen facultad para realizar servicios de control previo. Lo vamos a precisar en la siguiente presentación. El control simultáneo, ¿no? Sí, ahora que en los últimos años se le está dando mucho énfasis, ¿no? Al control concurrente, sí lo realiza la Contraloría General de la República y el OSI, ¿no? El control concurrente que se ha aprobado en los últimos años es lo que se le venía reclamando a la Contraloría hace 20, 25, 15 años, ¿no? Que es un acompañamiento a la gestión, ¿no? Donde mediante separación de hitos, la Contraloría va realizando este control simultáneo, simultáneo a la ejecución de los fondos, ¿no? Entonces, es un acompañamiento. Sin embargo, por las propias facultades y lo que indica en la ley 27785, la Contraloría puede identificar, o los órganos de control institucional también pueden identificar situaciones adversas, ¿no? Entonces, ellos lo comunican al titular para que adopte las acciones correctivas, ¿no? Ese es el acompañamiento, ¿no? Ellos saben, podrían decir cómo lo deberían gestionar las entidades, pero solamente eh, identifican estas situaciones adversas, recomiendan las medidas correctivas y luego verifican, ¿no? Verifican que estas situaciones adversas se superen. Caso contrario, la Contraloría se reserva el derecho de hacer el control, de realizar el control posterior, ¿no? Eso sí, no ha renunciado la Contraloría, ¿no? Al control posterior, que es ahí donde sí puede identificar responsabilidades, ya sea de tipo administrativo, civil y penal, de ser el caso. Para ello también ha aprobado otros servicios de control que lo vamos a ver, ¿no? Eh, eh, Ahora, en cuanto a la facultad, ¿no? Así como el servicio de control previo es, le corresponde solamente a la Contraloría General de la República, el servicio de control simultáneo le corresponde a la Contraloría y a los órganos de control institucional, ¿no?
Y el servicio de control posterior sí le corresponde a los tres órganos del Sistema Nacional de Control. A los órganos de control institucional, a las sociedades de auditoría, cuando son designadas mediante concurso público de mérito, ¿no? Como vamos a ver, ahora ya lo que ha variado ahí es que el pago lo realiza directamente la Contraloría, no las entidades como era antes, ¿no? Entonces, vamos a su vez a desarrollar cada uno de los servicios de control, de control. Entonces, no nos olvidemos que en el control posterior sí está todo el sistema, todos los órganos del Sistema Nacional de Control. Ya. Aquí podemos apreciar ya más en detalle, ¿no? Qué tipos de servicios de control le corresponde a, a- al órgano correspondiente. A la Contraloría General de la República, eh, en cuanto al servicio de control previo, está relacionado a los presupuestos adicionales de obras, ¿no? Así como lo hemos mencionado, informar sobre operaciones de crédito, ¿no? De tal manera que no se, no se comprometan, ¿no? El financiamiento fundamentalmente tanto interno como externo. Hay más cuidado cuando es endeudamiento externo. Y otro del servicio de control previo exclusivo de la Contraloría es opinar sobre contrataciones de secreto militar, ¿no? Entonces, con este tipo de contrataciones de secreto militar, el único que puede, ¿no? Dar una opinión, ¿no? Eh, de carácter reservada en la Contraloría General de la República. En cuanto a los servicios de control simultáneo, en su inicio tenían otros tipos de control, algunos han quedado sin efecto, y en los últimos años se incluye lo que es el control concurrente, ¿no? Este control concurrente, a pesar de que es un acompañamiento a la gestión, todavía no da los resultados que se esperaba, porque hace 20, 15 años hasta más, había muchos gerentes, ¿no? Del Estado que reclamaban este tipo de acompañamiento. Ahora ya lo tienen, ¿no? Entonces, a, a- como resultado, ¿no? De esos servicios de control simultáneo, incluyendo las orientaciones de oficio, ¿no? Que es cuando la Contraloría, ¿no? Por modo propio, inicia una acción de control en vista de haber recibido información. Esta información ya no es un secreto que mediante los mecanismos de recepción y atención de denuncias tienen todas las entidades del Estado. Es una exigencia y también es parte del control interno que todas las organizaciones del Estado tengan en su portal este servicio de recepción y atención de denuncias. Las visitas de control, ¿no? De acuerdo al plan de acción, el plan de acción anual, ya sea de la Contraloría o del órgano de control institucional. Así como hay operativos de control posterior, ¿no? Como es el que les comenté la primera clase, que en estos momentos viene ejecutando la Contraloría, ¿no? Un operativo de control a las entidades del gobierno nacional, ¿no? Entonces, en cuanto a la ejecución de recursos relacionados al core del negocio, ¿no? A- 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 y también ahí aprovechar la Contraloría para
en el marco, tomando como referencia la información que viene en esta, en esta, en estos portales, mediante, ¿no? Eh, la, las denuncias, ¿no? Eh, eh, aprovecha la Contraloría y su plan, ¿no? de control incluye todos los puntos de atención que ha recibido como denuncias, ¿no? Entonces, eh, estos operativos de control simultáneo también se han realizado en los gobiernos locales, ¿no? anteriormente, ¿no? ¿Por qué lo realiza la Contraloría? También lo hemos conversado. Como no cuenta con una capacidad operativa suficiente, entonces aprovecha para realizar, así como la policía realiza operativos a nivel nacional, ¿no? En algunos casos a nivel departamental, la Contraloría ahora está realizando operativos de control, ¿no? simultáneo y de control posterior también. Pero para el caso es operaciones de control, operativos de control simultáneo. Eh, tengo entendido que la Contraloría tiene previsto realizar un operativo de control a todos los gobiernos locales. Según lo que mencionó el Contralor, nunca antes se ha realizado una, un operativo de control posterior a todos los gobiernos locales, a los de más de 1800 este, municipalidades, distritales y provinciales. Luego, en el control posterior, tenemos la auditoría financiera, que es anual, que todas las entidades deben realizarlo, y es una exigencia, porque con esta información auditada, ¿no? La Contraloría puede emitir opinión respecto a la cuenta general de la República, ¿no? La Dirección General de Contabilidad Pública eh, integra todos los estados financieros recibidos de las entidades. Ahora todo es mediante aplicativos informáticos, ¿no? Y la Contraloría los examina, ¿no? hasta el mes de noviembre del año siguiente, para dar una opinión sobre la razonabilidad de la cuenta general de la República. Por lo general, ¿no? Esta opinión de la cuenta general de la República no es una opinión limpia, o sea, su dictamen, ¿no? Es con salvedades. ¿Por qué? Porque al momento de integrar todos los estados financieros y presupuestarios de las entidades, siempre hay entidades, generalmente los gobiernos locales, que tienen dictámenes con salvedades. ¿En qué rubro principalmente? Activo fijo, ¿no? Ahí hay un problema en el control patrimonial, ¿no? Entonces, ese tipo de, de observaciones, ¿no? hace que la opinión que da la Contraloría respecto a la cuenta general de la República no pueda ser limpia, ¿no? Por lo menos en los años que yo he visto la opinión de que el dictamen de la Contraloría respecto a la cuenta general de la República siempre lo presenta con salvedades, ¿no? Hay algunas entidades del gobierno nacional que hacen denodados esfuerzos para presentar, o mejor dicho, obtener como resultado de la auditoría financiera un dictamen limpio, ¿no? Y las entidades que han tenido este tipo de dictamen son aquellas donde la unidad de contabilidad o la oficina de contabilidad no cuenta con un contador permanente, no hay rotación de personal de contabilidad. O sea, cuando
no hay esa rotación. Entonces, el equipo de contabilidad es fuerte, consecuentemente hasta aprueban manuales, ¿no? Manuales para la elaboración de los estados financieros. Entonces, eh, eh, la auditoría financiera tiene como objetivo emitir una opinión, ¿no?, sobre la razonabilidad de la presentación de los estados financieros y presupuestarios. Lo que en los últimos años se viene realizando en este tipo de auditoría es una compulsa, es un cotejo entre la información financiera y la información presupuestaria, mediante herramientas informáticas que permiten encontrar discrepancias que son observados por los auditores externos financieros, ¿no? Y se presentan como deficiencias, ¿no?, de auditoría, ¿no? O en primera instancia diferencias de auditoría y después se presentan como deficiencias de auditoría. Luego la auditoría de desempeño, que se practica muy poco en el Perú. Sin embargo, ya del 2015, 2016, se vienen realizando algunas auditorías de desempeño, que es similar a lo que antes se denominaban auditorías administrativas, ¿no? Entonces, la auditoría de desempeño es más holística, ¿no? Fundamentalmente mide, ¿no?, la, 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 la- mide el resultado del desempeño tanto administrativo, ¿no?, como operacional, ¿no? Fundamentalmente orientado a la evaluación del core del negocio, ¿no? Eso no deja de lado que también sea un análisis financiero y administrativo, pero básicamente es verificación de cumplimiento de metas y objetivos. Auditoría de desempeño se realiza muy poco en el Perú. En los países, como hemos conversado, en los países más avanzados, la auditoría de desempeño es mayor que la auditoría de cumplimiento, e inclusive todos los demás. La auditoría financiera sí es mundial, ¿no? Eh, los servicios de control específico es cuando la Contraloría recibe alguna denuncia que, eh, donde hay indicios de responsabilidades, ¿no? La Contraloría delimita, ¿no?, el alcance para realizar un servicio de control determinado, ¿no? No es una acción de control amplia, sino puntualmente a, a un hecho denunciado, ya sea por la ciudadanía o por los medios periodísticos, ¿no? Y otro mecanismo también similar es cuando la Contraloría reúne, ¿no?, estas denuncias, indicios, y inicia una acción de oficio, pero por fondos ejecutados, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro es que lo que hemos en estos momentos comentado son los servicios de control, ¿no? Y la pregunta sería, si son servicios de control, ¿cuál es el producto, no? Y vamos a ver algunos productos en el control posterior. Si alguien seguramente hay contadores en la sala, ¿cuál sería el producto del servicio de control de la auditoría financiera? Pregunto. Mejor dicho, ¿qué se obtiene en la auditoría financiera? ¿Qué emiten los auditores externos? Hay un producto principal y un producto secundario. ¿Será el dictamen? ¿Me escuchan?
Quisiera saber si se me escucha. Sí, doctor, sí se le escucha fuerte y claro. Ya, ya. Entonces, el producto de un servicio de control, de una auditoría financiera, es el dictamen. Por el dictamen se le paga a la sociedad de auditoría. Pero el dictamen no viene solo, viene con una carta de control interno. En esa carta de control interno vienen detalladas las deficiencias y recomendaciones, ¿no? Entonces, de la misma forma, el producto del servicio de control de la auditoría y desempeño es un informe, ¿no? Así como el producto del servicio de control interno, de control de la auditoría y cumplimiento es también un informe con identificación de responsabilidades, ¿no? Eh, eh, para los primeros, el servicio de control previo, ¿no? Los productos son informes también, ¿no? La Contraloría, como resultado de la evaluación de los presupuestos adicionales de obra, emite una opinión, ¿no? Del mismo modo, también la Contraloría, cuando realiza, ¿no?, una evaluación de las operaciones de crédito, también va a dar su opinión, así como las contrataciones del servicio militar. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es, porque aquí hay una confusión, cuando hablamos del control previo, control simultáneo y control posterior, en el marco de la ley 27785. Aquí no estamos hablando de control previo, de control simultáneo o de control posterior. Estamos tratando los servicios de control que presta todo el Sistema Nacional de Control, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Entonces, son las acciones de control mediante los cuales, ¿no?, la Contraloría, los socios y la sociedad de auditoría obtienen un producto, ¿no? Por cada servicio de control hay un producto, ¿no? Si lo queremos relacionar con el control previo, simultáneo y posterior, así como se expresa, el control previo, simultáneo y posterior son las acciones que adoptan, ¿no?, los funcionarios, ¿no?, las entidades en su conjunto, ¿no?, a fin de garantizar la ejecución, ¿no?, correcta de los recursos asignados. Eh, eh, mediante el control previo, simultáneo y posterior, ¿no?, se procura que los 214.000 millones de soles de presupuesto, ¿no?, para el año 2023, ¿no?, asignados tanto al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ¿no?, y al Poder Judicial, las entidades autónomas, todas ellas en su conjunto reciben los 214.000 millones de soles, ¿no? Entonces, ahí internamente se aplica el control previo, el control simultáneo y el control posterior. Control previo es antes de la ejecución, acciones que se adoptan para asegurar, ¿no?, la correcta ejecución de los fondos públicos. Control simultáneo es cuando se emiten las directivas para que en el proceso de ejecución de los fondos se den medidas de aseguramiento, de que existan candados, controles. Y el control posterior, un ejemplo de control posterior, es en el caso de las contrataciones del Estado, ¿no?, aquellas compras menores a 8 UITs, ¿no?, que se realizan casi de manera muy directa, ¿no? El gerente general, ¿no?, o el titular solicite en el mismo año a la misma gestión que realice un control posterior, sea total o mediante una muestra, ¿no?, para evitar que cuando los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no?, este,
no se identifican responsabilidades. Entonces, generalmente en ese tipo de control posterior que se encuentra, que hay un alto porcentaje de compras que se han realizado mediante esta forma de compras hasta 8 UITs, en algunos casos se ha fraccionado, ¿no? Entonces, lo que adoptan algunos titulares o gerentes es, ¿no?, una recomendación de tal manera que en lo sucesivo, ¿no?, se verifiquen, ¿no?, de que no se dé este fraccionamiento. Pero es mejor que lo haga la gestión. Esa es una práctica sana. Entonces, cuando llegan los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no?, ya hay una evidencia de que hay un control posterior realizado por la misma gestión. Entonces, en cuanto a la denominación de los hallazgos, en el caso de los hallazgos, ¿no?, en la auditoría financiera se llaman deficiencias significativas. En la auditoría de desempeño se llaman resultados. Auditoría de cumplimiento, desviaciones de cumplimiento, igual que el servicio de control posterior, ¿no? Aquí, en el caso de la auditoría de desempeño, no hay identificación de responsabilidades. En la auditoría financiera tampoco hay identificación de responsabilidades. En la auditoría de cumplimiento y en el servicio de control específico sí hay identificación de responsabilidades. Entonces, es por ello que se recomienda que cuando la comisión de auditoría remita, ¿no?, a los respectivos pliegos, ¿no?, de hallazgos a, a los rindentes, a los funcionarios de funcionarios, se le dé la debida atención, ¿no? Ya lo hemos comentado también, que hay muchos funcionarios, principalmente funcionarios, que por no darle la debida atención en este primer derecho de defensa que se le brinda, ¿no?, al funcionario, ¿no?, eso conlleva a que la comisión de auditoría los incluya en el informe. Y luego, permítame, por favor, luego, ya, disculpe, no, luego, eh, 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 conlleve a una identificación de responsabilidad, ¿no? Ya en el informe, considerando que los informes, ¿no?, son pruebas preconstituidas, pero de todas maneras ya van a pasar, ¿no?, tanto a las entidades claro, los mismos órganos para el caso de las presuntas responsabilidades administrativas, o como al Poder Judicial cuando hay responsabilidad penal, ¿no? Entonces, es mejor brindarle la atención oportuna en este primer momento de derecho de defensa. Van a haber más de derecho de defensa, ¿no? Luego hasta el Poder Judicial inclusive, pero lo que he podido apreciar es que muchos funcionarios están buscando asesoría ya cuando ya después de haber pasado, haberse emitido el informe, ya o están en la vía administrativa, en la Secretaría de Procesos Disciplinarios, ¿no?, o están ya en el Poder Judicial, ¿no? Respecto al producto de la auditoría financiera, que es el dictamen, ¿no? Este tipo de dictamen puede ser de dos grandes tipos: la no modificada y la modificada. La no modificada es un dictamen limpio que todo titular quisiera tener siempre, como resultado de la auditoría financiera, realizada por la sociedad de auditoría o realizada por el órgano de control institucional, si así lo ha considerado en su plan anual de control. Pero los dictámenes modificados
podría ser con salvedades, ¿no? Adversas o de negación, o de negación, ¿no? Entonces, es un dictamen con salvedades cuando se dice todos los, ¿no? Los rubros de los estados financieros presentan razonablemente, ¿no? Sus cifras, a excepción, que por lo general suele ocurrir, de el rubro inmueble, maquinaria y equipo, ya sea porque no se ha realizado un adecuado inventario físico de bienes patrimoniales o existen discrepancias importantes. Opinión adversa es una opinión negativa, es un dictamen con opinión negativa. En vez de decir, el informe favorable dice los estados financieros y presupuestarios, son separados los dos dictámenes. Los informes financieros no presentan de manera razonable los saldos de los rubros contables. Una opinión adversa es, no presentan razonablemente los saldos de los estados financieros o estados presupuestarios. Porque hay un dictamen de la información financiera y hay un dictamen de la información presupuestaria. Y denegación de opinión es cuando, como resultado de la auditoría financiera, ¿no? La comisión de auditoría ha tenido limitaciones para examinar, ¿no? La razonabilidad de los estados financieros presupuestarios, ¿no? Entonces, cuando no le han entregado información, ¿no? O cuando no hay la evidencia de las operaciones. Entonces, ahí es cuando los auditores niegan la opinión, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de dictamen. Dictamen limpio, favorable, dictamen con salvedades, dictamen con opinión adversa y negación de opinión, ¿no? En esa parte de la auditoría gubernamental lo voy a pasar rápido porque es algo que ya por la experiencia que me han expresado varios participantes, se conoce. Sin embargo, la auditoría no, gubernamental es una auditoría especializada, ¿no? De toda la auditoría en general. ¿Por qué? Porque las entidades públicas en su ejecución presupuestal, ¿no? Está enmarcada por muchas normas, ¿no? En muchas normas de tipo legal, ¿no? Que es diferente a a las auditorías de empresas privadas, ¿no? Que ahí mayormente se aplican, como también se aplica en la auditoría gubernamental, son los principios o las normas internacionales de auditoría, ¿no? Entonces, para la auditoría gubernamental hay más diligencia en cuanto al cumplimiento de la normatividad, ¿no? Aprobada mediante leyes, reglamentos, principalmente el cumplimiento de los planes, ¿no? Como ustedes saben, las entidades aprueban un conjunto de planes, ¿no? Plan operativo, ¿no? Plan anual de contrataciones, son criterios para realizar la auditoría gubernamental, ¿no? Entonces, eh, eh, en la auditoría gubernamental se identifican responsabilidades administrativas, civiles y penales, ¿no? Entonces, son presuntas responsabilidades porque, como hemos comentado, los los informes resultantes de la auditoría gubernamental son pruebas preconstituidas, ¿no? En el sector privado no se identifican responsabilidades administrativas, ¿no? Ahí lo que se da es simplemente con la debida evidencia, ¿no? Si es un funcionario, le retiran la confianza, ¿no? Y si es un servidor, y bueno, si hay, en este caso, si hay pérdidas o hay fraudes, ahí sí,
tratamiento mediante una denuncia, pero es diferente a todo lo que está normado para la auditoría gubernamental, ¿no? O sea, de que si se identifica una responsabilidad administrativa, va dependiendo de la gravedad, ¿no? Va a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios en la entidad, o si va a la Contraloría, ¿no? Entonces, hay toda normatividad para todo el proceso de control gubernamental. Hay manuales de auditoría gubernamental, de auditoría financiera, hay manuales para auditoría de desempeño, hay manuales para auditoría de cumplimiento, ¿no? Entonces, hay mucha normatividad en el proceso de la auditoría gubernamental. Los procesos sí son igual en el sector privado y en el sector público. La planificación, la ejecución y el informe, ¿no? Siempre las comisiones de auditoría realizan un trabajo de gabinete previo al trabajo de campo, ¿no? Entonces, como el producto de la fase de planificación es el memorándum de planeamiento, ¿no? El producto de la ejecución en el proceso de auditoría gubernamental son los hallazgos, ¿no? Este, y en el proceso de informe es el mismo documento, ¿no? Ya debidamente estructurado, que está señalado en los manuales correspondientes. En el manual de auditoría financiera, en el manual de auditoría de cumplimiento, en el manual de auditoría de desempeño. Eh, bueno, eso solamente para, pa- pa- para, para confirmar lo que ya hemos expresado, que el Sistema Nacional de Control, ¿no? Eh, 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 está conformado por la Contraloría General de la República, ¿no? Los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, quienes aplican las normas, estos órganos aplican las normas y procedimientos que están debidamente aprobados, con la finalidad, ¿no? De satisfacerse, ¿no? De que se ha cumplido, ¿no? Con todas las normas de carácter administrativo, presupuestal, operativo, financiero. Operativo es la parte misional, ¿no? Financiero es ¿no? En cuanto a la parte presupuesto. La ejecución de los recursos financieros, ¿no? Todo orientado a determinar si cumplieron con sus objetivos institucionales. ¿Dónde están los objetivos institucionales? Están en el plan estratégico institucional, que por lo general va de 3 a 5 años, que debe estar alineado al plan operativo y a los presupuestos. Estos presupuestos, a su vez, tienen que estar alineados también al plan anual de contrataciones. Esto es los órganos del Sistema Nacional de Control, que ya lo hemos comentado, la Contraloría General de la República, la Sociedad de Auditoría y los órganos de control institucional. Quiero pasar, si no hubiera algún comentario hasta estos momentos, a comentar junto con ustedes qué información ha obtenido la Contraloría, ¿no? Como resultado, ¿no? Del trabajo sistémico que ha realizado el actual Contralor, ¿no? Eh, Indicando que la fuente de esta información es la Contraloría General de la, ¿no? Hasta este momento quisiera saber si hay algún comentario, ¿no? Alguna pregunta antes de continuar. ¿No? Ya, a ver acá. En el chat me dicen todo correcto, dictamen sí. Es Melissa Olivares, Víctor Montesino.
Julie Flor Romero me dice dictamen. A ver, si de repente quieren que profundice sobre lo que es un dictamen, todo bien, profesor. A ver, sobre el dictamen en auditoría y en control gubernamental es la opinión que emite el auditor financiero, ¿no? Hay dictamen respecto a la información financiera y dictamen u opinión respecto a la información presupuestaria, ¿no? ¿Todo bien? Entonces, ¿podemos continuar? Aquí en esta presentación, ¿no? Eh, el- la Contraloría presenta, ¿no? La ejecución, ¿no? Del presupuesto, ¿no? Del año 2022, ¿no? Tanto a nivel de pliego como a nivel de entidades, del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno locales, ¿no? Los pliegos, por ejemplo, en el gobierno nacional, y para que tengan una idea, son 154 pliegos, que a su vez, estos pliegos tienen 369 unidades ejecutoras, ¿no? De la misma forma, los gobiernos regionales, como saben, son 26 pliegos, pero tienen la dirección, tienen, ¿no? La Dirección General de Salud, ¿no? Dirección General de Trabajo, ¿no? Entonces, esos 26 pliegos están conformados por 558, ¿no? 58 unidades ejecutoras, ¿no? Eh, en cuanto a los gobiernos regionales, son unidades ejecutoras, la Dirección General de Agricultura, Educación, la, no, la Dirección General de Trabajo y Transportes son entidades rindentes que conforman parte del pliego, ¿no? De la sede central del gobierno regional. Y luego en los gobiernos locales sí son 1.890 pliegos, 1.890 unidades ejecutoras. Entonces, como se puede apreciar aquí, son en total, ¿no? En el Perú existen 2.070 pliegos y 2.817 unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, ¿cómo se han ejecutado, ¿no? El presupuesto en el año 2022? Ya sobre el presupuesto institucional modificado, ¿no? De un total de 134.000 millones de soles, ¿no? Se han ejecutado, perdón, claro, de un PIN de 134.000 millones de soles, se han ejecutado 27.000 millones en bienes y servicios, que equivale a un 92% del PIN. 17.000 millones, ¿no? Que equivalen a 89%, ¿no? En recursos humanos, 85.000 millones de soles. O sea, el PIN, 85.000 millones de soles, y se han ejecutado 82.000 millones de soles, que equivale a un 96% de ejecución. Es el porcentaje de ejecución en base al PIN, ¿no? Luego, en el gobierno regional, ¿no? La ejecución, como pueden apreciar, es 89% sobre el PIN. Entonces, en cuanto a bienes y servicios, en activos no financieros, 66%. Y en recursos humanos, 98%. Como ustedes pueden ver,
el porcentaje de ejecución en recursos financieros siempre es alto porque todo está previsto ahí mayormente, ¿no? Pero en los gobiernos locales sí el porcentaje de ejecución es más bajo, que eso es lo que se viene, ¿no? Siempre comentando, que no hay capacidad de ejecución de gastos, y todo, por diferentes motivos, ¿no? En el caso de los bienes y servicios, se ejecuta un 87% sobre el presupuesto institucional modificado, aprobado. En activos no financieros, el 62%, ¿no? Obras, y en recursos humanos, 90% sobre el PIB, ¿no? En total, un 72% sobre el presupuesto. 72% de ejecución sobre el total del presupuesto institucional modificado, ¿no? Y de manera general, ya, ¿no? En los tres niveles de gobierno, están 90% en bienes y servicios, 71% en obras y 96% en recursos, en recursos humanos, ¿no? Entonces, la Contraloría tiene ya, a ver, ha realizado un análisis de datos, ¿no? Todo lo tiene mapeado, ¿no? Ustedes van a apreciar la relación que ha establecido la Contraloría en base al presupuesto, ¿no? En base al presupuesto, ¿no? Y en base a ello, también presenta lo que ha realizado la Contraloría. Lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos los tres tipos de servicios de control? El servicio de control previo, que era exclusivo de la Contraloría, el servicio de control simultáneo, que lo realizan la Contraloría y los órganos de control institucional, y el servicio de control posterior, que lo realizan, ¿no? Todo el sistema, la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. Entonces, en el control previo, ¿no? ¿Cuántos informes concluidos por tipo de servicio de control, ¿no? Tiene el sistema, ¿no? De acuerdo a las facultades por el tipo de servicio de control. 98 relacionados al endeudamiento, ¿no? Se señaló que la Contraloría emite opinión sobre cualquier endeudamiento que un gobierno local, un gobierno regional y el gobierno nacional, un endeudamiento, ¿no? Externo que quiera realizar, tiene que existir previa opinión de la Contraloría. Si no, no se puede ejecutar, ¿no? Luego también, 24 informes que ha realizado la Contraloría respecto a los adicionales de obra, ¿no? Esos adicionales de obra que no pueden ejecutarse si no tienen opinión favorable de la Contraloría. Luego, 10 adicionales de supervisión, ¿no? Que también es propio de la Contraloría, como otros lo señala la norma, y respecto a 3 informes concluidos de parte de la Contraloría respecto al secreto militar. Entonces, en otras palabras, esta es la producción de la Contraloría durante el año 2022. También señala el Contralor que así como se realizaron 135 informes de control previo, 27.587 informes de control simultáneo a cargo de los socios y la Contraloría, se emitieron 15.012 informes de control posterior. Aquí sí, compartidos por la Contraloría, los órganos de control institucional y la sociedad de auditoría. Entonces, revisamos el control simultáneo, ¿no?
1.786 informes emitidos por la Contraloría como resultado de la visita de control. 4.051 informes resultantes del control concurrente, ¿no? Y en control simultáneo, ¿no? En orientaciones de oficio, 21.750. Fíjense, aquí hay una relación en cuanto, ¿no? a la recepción y atención de denuncias que llegan por estas, ¿no? Por el portal de transparencia, en este mecanismo, ¿no? que la Contraloría lo considera potente para realizar orientaciones de oficio, pero estamos a nivel de control simultáneo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? Estos informes, ¿qué nos van a ¿cómo se llaman sus hallazgos? Se llaman, ¿no? Alertas, ¿no? Entonces, esas alertas tienen que, estas comunicaciones de alerta tienen que, a su vez, subsanarse, ¿no? Entonces, ya en cuanto al control posterior, ¿no? Hay acciones de oficio posterior. Se dan acciones de oficio cuando ya hay denuncias, ¿no? Hay denuncias, ¿no? Y consecuentemente aquí hay informes con identificación de presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. De la misma forma, 1.637 informes de control específico, delimitado también, ¿no? Y 1.044 auditorías financieras, o dictámenes, o informes. Que es un conjunto de informes, que son un promedio de 6, ¿no? 6 informes, ¿no? que emiten la sociedad de auditoría. Luego hay la auditoría de desempeño, que no identifica responsabilidades, así como la auditoría financiera no identifica responsabilidades, la auditoría de cumplimiento, ¿no? Este, eh, sí identifica presuntas responsabilidades administrativas y penales. Fíjense aquí, si hacemos una comparación con la producción de los órganos de control de un país desarrollado, aquí tenemos solamente 29 auditorías de desempeño. En los países avanzados tienen más auditoría de desempeño que acciones de oficio posterior, ¿no? O sea, la auditoría de desempeño también es un acompañamiento. Y no es un acompañamiento, sino lo que se busca es medir, porque es control posterior, es medir cuál ha sido el resultado del cumplimiento de metas y objetivos. Eso es lo que busca busca perdón, busca la, la auditoría de desempeño, ¿no? Entonces, este es un mapa de los informes concluidos por el Sistema Nacional de Control. Como pueden apreciar, la Contraloría todo lo tiene, ¿no? Debidamente sistematizado. Primero partió con la gestión gubernamental, la ejecución del presupuesto, cuántos pliegos, ¿no? Cuántas unidades ejecutoras tiene, ¿no? Y luego cuántos informes ha emitido durante el año 2022, ¿no? La fuente, como le digo, es el sistema de control gubernamental de la Contraloría General de la República, actualizado el 6 de marzo. Ahora, también tiene es una presentación solo del control simultáneo, ¿no? Y específicamente sobre las situaciones adversas. La Contraloría ha orientado gran parte de su presupuesto en el control simultáneo, pero no para sancionar, sino para alertar, ¿no? de situaciones adversas, de tal manera que los titulares y los funcionarios adopten medidas correctivas. Esto es un cambio
en el control gubernamental, ¿no? En los últimos 7 años, ¿no? Aproximadamente, que se ha impulsado el control simultáneo, ¿no? Entonces, eso es lo que, como les comenté, lo pedían muchos gerentes. Ahí está, ¿no? Entonces, no quiero sancionarte, primero te hago un acompañamiento, ¿no? Y aquí dice que ha realizado la Contraloría y los órganos de control institucional, ¿no? 6.715 visitas, ¿no? Pero, ¿dónde ha realizado la mayor parte, ¿no? De acciones de control simultáneo? Es en la orientación de oficio, ¿no? Si la Contraloría y los socios realizan orientación de oficio, es porque tienen información, ¿no? Es porque la ciudadanía, ¿no? Viene apoyando aquí, ¿no? En ese famoso portal de eh, a- recepción y atención de denuncias, ¿no? Y bueno, lo que se ha venido trabajando mucho más es el control concurrente, ¿no? Entonces, pero hasta este nivel es con la finalidad, ¿no? De eh, alertar nada más de las situaciones adversas, ¿no? Y, y, eh, y se deja la recomendación para que envíen sus planes de acción correspondientes, indicando los funcionarios responsables, ¿no? De superar las situaciones adversas, con una fecha de inicio y una fecha de término, ¿no? Entonces, son 42.553, ¿no? Acciones de control simultáneo que ha realizado la Contraloría y los órganos de control institucional, ¿no? Eso visto por modalidad, ¿no? Ahora, en cuanto a, al porcentaje en los niveles de gobierno, mayormente han sido, ¿no? En el gobierno local, 8.179. Fíjense cómo la Contraloría, la pregunta es, ¿por qué la Contraloría, ¿no? Orienta, ¿no? La ejecución de sus recursos, ¿no? En este nivel de gobierno local, ¿no? O sea, con la finalidad de acompañarlos, de fortalecerlos, de, de comunicarles situaciones adversas, ¿no? Entonces, ya sea a través del control concurrente, o que es un acompañamiento. Aquí se han establecido hitos, ¿no? Por hitos van haciendo el acompañamiento, ¿no? Y las orientaciones de oficio, que son la mayor parte. Eh, Cuando hablamos de orientaciones de oficio, ya sabemos que ahí hay denuncias, ¿no? Pero que no es para control posterior todavía, es en la ejecución de lo, es el control simultáneo, en la ejecución de los fondos, ¿no? Entonces, en primer lugar, gobiernos locales, en segundo lugar, gobiernos regionales y el gobierno nacional al final, ¿no? Entonces, eh, de estos 42.000, ¿no? Acciones de control simultáneo, ¿no? ¿Cuántas se han realizado acciones? Acciones, ¿no? Solamente 11.000, ¿no? 11.828, que es un 28%, ¿no? ¿En cuántas no han realizado acciones? 10.672. ¿Y cuántos no han corregido?
¿no? 19.422. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el control gubernamental ha cumplido con su función, ¿no? Pedían acompañamiento, ahí está el acompañamiento. Ahí está el control simultáneo, ¿no? Se comunicaron situaciones adversas, ¿no? 42.553 situaciones adversas. De esas solamente se han resuelto e implementado, o mejor dicho, ¿no? Y están en proceso, ¿no? De adopción de medidas correctivas, 11.000, 28%. Pero la mayor parte, el 45%, a pesar de la alerta, ¿no? Comunicada o las situaciones adversas detectadas y comunicadas, no han corregido. Es alto. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Que le damos importancia o no le damos importancia al control gubernamental, específicamente el control simultáneo? No sé si a estas alturas hubiera un comentario, me gustaría saber sus comentarios, ¿no? ¿Cómo lo ven desde su óptica, ¿no? ¿Cómo se ve allá en Huaraz, ¿no? Entiendo que hay muchos participantes que su actividad está en los gobiernos locales. Me gustaría saber su comentario. El comentario anterior ha estado relacionado al servicio de control simultáneo, ¿cierto? Ahora veamos el servicio de control posterior. Fíjense cómo estamos relacionándolo, la parte teórica que hemos visto, con la parte, con estas cifras que la Contraloría, ¿no? Mediante el análisis de datos, lo tiene bien claro, ¿no? Entonces, eh, 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 este, tanto para consolidar información de la ejecución financiera, la Contraloría viene haciendo uso de todos los aplicativos informáticos. Y actualmente, a ver, Santos Baltasar quiere opinar. Por favor, Santos, te escuchamos. Doctor, buenas noches con todos. Doctor, solo quería eh, saber si hay una forma o es acceso público esa información que nos está brindando, ¿no? El tema de funcionarios con presuntas responsabilidades en el caso administrativo, civil o penal. ¿Cómo cómo podríamos acceder no sé, en la página del portal de Contraloría General de la República? ¿O no es? Ya, a ver, esta Gracias. información, ya, muy bien, Santos. Esta información, bueno, es una información brindada por la Contraloría en un evento. Pero, ¿qué existe en la práctica y está en el sistema de control interno? Existe la verificación de si los funcionarios, eh, si los funcionarios tienen algún proceso, ¿no?
administrativo, ¿no? Básicamente. Pero en la Contraloría tengo entendido que hay también un aplicativo. Yo me comprometo, ¿no? A indicar, a ver, a indagar al respecto de manera pormenorizada, que es confidencial, ¿no? O sea, mayormente, a ver, no nos olvidemos, en este caso, ya estamos hablando del control posterior. ¿Qué hemos dicho? Que los informes de control posterior son pruebas preconstituidas, ¿cierto? Entonces, no son pruebas plenas, son presuntas responsabilidades. Sin embargo, las oficinas de recursos humanos, la- la- las oficinas de, las oficinas de recursos humanos, no, cuentan con mecanismos. Y es una exigencia de los titulares de que verifiquen tanto en Servir, en la Contraloría, y hay un mecanismo de obtener este, información de un determinado funcionario, generalmente administrado por las oficinas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto, de que ha sido público, de que se incorpora un funcionario y de pronto el jefe de recursos humanos no hizo la verificación, no realizó la verificación correspondiente y las denuncias vienen se publican por los medios, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, es que las oficinas de recursos humanos tienen mecanismos. Entonces, para la próxima sesión, Santos, si yo puedo tener alguna información más en detalle, estamos conversando, ¿no? Ahora, gracias por tu pregunta, interesante, porque sí, en la práctica, no. Sí, sí, Santos, sí, te escucho. Sí, doctor, porque en la lámina que está presentando usted, inclusive se observa, pues, ¿no? Qué profesionales, qué técnicos, inclusive a nivel de titularidad. Entonces sería importante, quizás, que nos brinde esa información, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente sí, desde antes veía ese tema, pues, ¿no? Que buscaba, pero a nivel de informes de OSI sí puedes, encontrar, pues, ¿no? Cuántos Ujú, ujú. informes de control ya se ha hecho inclusive a una obra de tal, se está ejecutando en tal distrito, eso sí normal, pues, ¿no? Pero en este caso, Ajá. por eso me parece un poco curioso. Sí, sí, yo sí tengo la certeza, por las entidades que he visto, que las oficinas de los titulares le exigen, antes de firmar una resolución de designación de un funcionario, ¿no? La trazabilidad de su trayectoria profesional y de funciones, ¿no? Entonces, tienen Servir 1, la Contraloría 2 y 3. Son tres, tres filtros que pasa un funcionario, hasta donde tengo entendido, ¿no? Pero es una información que lo maneja recursos humanos, ¿no? Lo que yo, como lo he mencionado desde un inicio, yo estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Una información de la Contraloría, que me ha parecido interesante y es bueno que lo conozcan porque, o sea, fue un evento, si bien es cierto que fue un evento para funcionarios y servidores de las entidades del gobierno nacional, pero ¿dónde va mi mensaje, ¿no? Mi mensaje, en vez de estar revisando las normas que la vez pasada me lo observaron, en detalle, es cómo la Contraloría, ¿no? Se ha modernizado y aplica el análisis de datos. Porque para tener esta información, ¿no?
salvo algunas estimaciones que vamos a ver luego. Esto es una, un proceso, ¿no? Sistematizado de organización de datos. O sea, algo que yo he percibido, porque yo vengo haciendo auditoría gubernamental desde el año 90, ¿no? Después de la parte financiera, en auditoría externa, órgano de control institucional, ¿no? Nunca he visto una data tan rica en información como la que estamos compartiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay mecanismos, ¿no? Y la Contraloría y la Escuela Nacional de Control lo viene difundiendo, ¿no? O sea, la orientación de la Contraloría, que van a pasar muchos años, ¿no? Es llegar a aplicar la inteligencia artificial. Pero el análisis de datos, ¿no? Que es la organización de gran cantidad de datos, eso sí ya lo vienen trabajando. Esa es una realidad, porque ustedes ven estas cifras, ¿no? No, nuevamente repito, no son mías, abajo está la fuente, ¿no? Es de la Contraloría. Entonces, ¿por qué? O sea, bueno, el actual Contralor se conoce, o, bueno, de alguna manera hemos coincidido en algunas entidades, ¿no? Esta información lo tiene muy claro, entonces lo que le ha hecho es liderar todo este proceso, ¿no? De análisis de datos, ¿no? Como vamos a ver, ahora, fuentes hay, porque ahora existe la interoperabilidad, bueno, por sus propias normas, la Contraloría no tiene, por sus propias normas, bueno, según la ley 27785, la Contraloría, inclusive los órganos de control institucional y las sociedades de acuerdo, sociedades de auditoría de acuerdo al objetivo de su servicio de control, ¿no? No tienen limitaciones para obtener información. Pero como sociedad de auditoría tengo mi información financiera, presupuestaria, ¿no? Como órgano de control institucional tengo mi información también, dado mi tipo de órgano de control. Pero como Contraloría y como sistema, la ley 27785 lo señala expresamente, ¿no? Sus facultades tienen acceso a todo tipo de información, ¿no? Todo tipo, no tienen limitaciones. Entonces, se nota cómo esa información, ¿no? Lo han organizado, lo han trabajado y esto lo han presentado, ¿no? Entonces, salvo algunas estimaciones que lo voy a comentar luego, ¿no? Eh, sobre, por ejemplo, de los 214.000 millones de soles, que es el presupuesto del año 2023, ¿no? En base al dinero que ha sido materia de corrupción, que está por los 24.000 millones de soles en relación al año 2022, eso sí es un estimado, que lo vamos a comentar luego, si me permite, ¿no? Porque se está hablando que es más del 12%. O sea, del total del presupuesto ejecutado es más del 12% de dinero que ha sido materia de corrupción, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, en cuanto al control posterior, el monto controlado y observado es, no, monto controlado 19.165 millones. Monto observado 5.735 millones. Perjuicio económico 1.134 millones, ¿no? Observaciones 2.167 observaciones y recomendaciones 4.910. La Contraloría, como ustedes ven, lleva
sistematizar su producción, su actuación en el marco de propias normas. Auditoría de cumplimiento y control específico, 1926. ¿No? Entonces, fíjense cómo se ha modernizado el control gubernamental. Entonces, ¿dónde va mi mensaje? Porque el curso es gestión y control gubernamental. Si el control gubernamental ha avanzado bastante y la gestión pública no avanza en esta misma orientación, allí sí lo que se reclamaba antes del control gubernamental, van a haber resultados, ¿no? Concretos como resultado del control gubernamental. Entonces, aquí se hace toda una descripción de los funcionarios con presunta responsabilidad. Nuevamente la palabra presunta, por ser informes, por ser los informes pruebas preconstituidas. En gobierno nacional, 3.044, no. En gobiernos regionales, 2.249. 3.000 en gobierno nacional. Gobierno local, 3.493. ¿No? Entonces, no. Luego tenemos por niveles directivos, ¿no? 2.071. En gobierno nacional, 1.683. 2.501. Ahora, esta es una data propia de la Contraloría, ¿no? Porque ellos tienen esta fuente. Profesionales, pero no se olviden que está a nivel de presunta. Profesionales, 906, ¿no? En gobierno nacional, 574 en gobierno regional, 1.019 en gobierno local. 109 técnicos y a nivel de titulares, 19 titulares, 14, ¿no? En gobiernos regionales, ¿no? Y 102 en gobierno local. Están los totales, ¿no? Directivos, 6.219 en total, ¿no? Ahora, responsabilidades administrativas, 6.542. Administrativas PAS, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador, 979. Responsabilidad civil, 3.498. Responsabilidad penal, 3.593. ¿No? Entonces, la cantidad de presuntas responsabilidades identificadas, 18.000. Administrativas, la mayoría. PAS, 1.071. Civil, 3.046. Penal. Ahora, aquí la fuente, aquí señala el sistema de control gubernamental, ¿no? Actualizado el 11 de enero de 2023, ¿no? Correspondiente al año 2022. Esta información sí es propia del Sistema Nacional de Control, puntualmente de la Contraloría, como órgano rector, ¿no? O sea, ellos tienen esta cifra, ¿no? Tienen toda la información. O sea, mi atención va y mi comentario va, o sea, cómo ahora la Contraloría organiza su información, la información de sus productos, ¿no? La información de sus productos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de servicios de control posterior con identificación de responsabilidades, ¿de qué servicios de control puntualmente estamos tratando? Auditoría y cumplimiento, ¿no? Control específico, ¿cierto? No estamos hablando de auditoría y desempeño. No estamos hablando de auditoría financiera. Porque estamos hablando, ¿no? De aquellos servicios de control que se identifican responsabilidades, ¿no? Entonces, eso no relacionándolo con lo que ya hemos conversado, sino que aquí hay cifras,
Fuente, ¿no? Contraloría General de la República a través del sistema de control gubernamental. ¿Quiénes alimentan este sistema de control gubernamental? Los órganos de control institucional y la Contraloría. No. En cuanto al control interno, a ver, aquí yo tengo mi propia apreciación. A ver, la ley 28716 se aprobó en abril del año 2006, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2019 se aprobó una guía en el 2008, se aprobó una directiva en el 2013, se aprobó otra directiva en el 2016, ¿no? Y nadie le daba importancia a la directiva, ¿no? Al inicio, la implementación del sistema de control interno era muy tedioso, ¿no? Muy gaseoso, o sea, inclusive la forma como lo evaluaba el Sistema Nacional de Control no era de la manera más apropiada. La gestión gubernamental nunca le dio importancia a la implementación del Sistema de Control Interno hasta el año 2019, ¿no? Pero a partir de mayo del 2019 se aprobó la Directiva 6 de ese mismo año, ¿no? Pero yo le llamo un modelo de implementación del sistema de control interno tipo Coquito, ¿no? Lo hizo lo más fácil posible, introduciendo por primera vez la cultura de gestión de riesgo, ¿no? Porque según el análisis que hizo la Contraloría a esa fecha, de corte en mayo del 2019, ¿no? De las 2.800 pliegos, unidades ejecutoras, solamente 120 habían implementado el sistema de control interno, y de las cuales solamente 20 habían implementado correctamente el sistema de control interno. Porque el sistema de control interno básicamente es identificación de riesgo. Básicamente es identificación de riesgo. Ahora el nuevo modelo considera 3 ejes: el eje de cultura organizacional, gestión de riesgo y supervisión, ¿no? Está bien, muy bien, o sea, lo ha hecho más. Inicialmente eran 58 preguntas y ahora son 63 preguntas. Un aplicativo informático que ha dado resultados, pero con un aplicativo informático muy permeable. A pesar de que la directiva dice que tiene la información registrada en el aplicativo informático, tiene carácter de declaración jurada. Ya. No se sancionaba. A partir de este año, sí, la Contraloría está exigiendo que se identifiquen aquellos funcionarios y servidores que no han cumplido con la aplicación de la normatividad de la implementación del sistema de control interno. Hasta el año pasado solamente exigía palmas y premios. Identifique todos aquellos que han contribuido a la implementación del sistema de control interno y remítanle su documento de reconocimiento. Así decía. Ahora dice, además de su documento de reconocimiento, también identifique a aquellos que no cumplieron. Y adopte así les exige a los titulares y a los responsables de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Adopte las acciones de sanción correspondientes. Eso quiere decir que va a ir a la Secretaría de Procedimientos Disciplinarios. En la mayoría de los casos que he visto, ¿no? Algunos intercambios de opiniones, tiene entidades donde, ¿no? Me ha pedido mi participación. Entonces, esa es la pregunta 11. Esa es la pregunta, y lo que yo le llamo no es de buen agrado para todos.
Hasta antes todo estaba bonito. ¿Por qué ha pedido ha incluido esta pregunta a la Contraloría? Porque ha identificado que muchos funcionarios y servidores con un papelito implementaban una medida de remediación. Algo parecido a lo... Acá en el Perú somos muy criollos, pues bueno, antes cuando se presentaban documentos en CD o en disquete, ¿no? Por cumplir íbamos en la misma fecha y presentamos, en la SUNAT me acuerdo, ¿no? Presentamos el disquete, ya lo has presentado, pero ese disquete estaba en blanco. O en otras actividades de control, ese CD estaba en blanco. Entonces ahora ha ocurrido algo parecido. O sea, algunos se sacaban 100 puntos, yo le llamo 100 puntos, ¿no? O sea, en nuestro sistema educativo es 20. Todos tenían 20 y eso es lo que vamos a comentar ahora, ¿no? El grado de madurez de la implementación del sistema de control interno, ¿no? La Contraloría dice 90%, bueno, 90%, más del 90%, no, el 100% es óptimo. Eso lo dice la norma, ¿no? Del 75% al 90% es avanzado. Intermedio del 55% al 75% y 30%, del 30% al 55% es básico, bajo es del 1 al 30%, inexistente es 0%. Entonces, la Contraloría con todos los informes de evaluación anual, en este caso del 2022, dice 3 niveles de gobierno, no, en los 3 niveles de gobierno, dice el grado de madurez, ¿no? Básico, ¿no? 3.105 entidades. Todavía hay en este rango de 30 a 55, ¿no? Grado de madurez, ¿no? Y luego lo trabaja, también lo trabaja. O sea, aquí se enfatiza el básico, ¿no? 3.105, ¿no? Entidades que están todavía en este rango de básico, 30 a 55. Pero yo debo felicitar a las entidades porque la cultura de riesgo es una realidad. No sé cómo será en buenas entidades, sé que algunas todavía no se ha ¿no? internalizado la cultura de gestión de riesgos, que es muy útil, ¿eh? Tanto para la tranquilidad del funcionario como para la entidad, para la reputación institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha distribuido el análisis de la Contraloría? Dice, en ambiente de control, 47% se ha implementado, que es la base del sistema. 44% nivel de supervisión, actividad de control 45%, evaluación de riesgos 49%, información y comunicación 54%. O sea, en otras palabras, lo que ha hecho la Contraloría es un análisis, no por eje, que son 3 ahora, como les dije, cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión, sino por componente, ¿no? Y aprecio que evaluación de riesgos, si bien es cierto, no es el más alto, pero hay un 49%, ¿no? de implementación, mejorando el nivel, el grado de madurez. Pero en el aplicativo, ¿no? Entonces, nosotros en auditoría le llamamos prueba de controles, ¿no? Prueba de controles quiere decir, si yo hago la verificación de que mi medida de control aplicado a un riesgo determinado realmente ha mitigado el riesgo. Porque he visto algunas evaluaciones que la medida de control era un documento que no le hacía mucho al riesgo identificado. Entonces, a pesar de que se piden 3 medios de verificación, entonces eso se llama prueba de controles. Hay que hacer la prueba de controles. En gestión de riesgos es así. Y lo que más ahora, la Contraloría ha incluido otra pregunta. Han verificado que las medidas de remediación han superado las deficiencias identificadas. O sea,
hasta el año pasado solamente había prueba de control de gestión de riesgo, ¿no? O sea, la pregunta era, ¿no? ¿Ha verificado que las medidas de control han mitigado los riesgos? Ahora ha ido más allá en la Contraloría, ¿no? Con el propósito de fortalecer el sistema de control interno. Pero, ¿qué ha ocurrido en este entregable de marzo? Todos se han resistido en aceptar, han querido también sacarse 20, ¿no? Que todo estaba bien. Entonces, el trabajo prolijo que ha realizado la Contraloría para fortalecer el sistema de control interno, mientras mediante la reformulación de algunas preguntas, inclusión de otras preguntas y eliminación de algunas, ¿no? Es porque hay la Contraloría, mediante su aplicativo informático y mediante los sectoristas, ya nos tienen monitoreados, ¿no? Entonces, es por eso que cada vez van mejorando este modelo de implementación del sistema de control interno en los gobiernos, en las entidades del gobierno nacional. Este año termina con el 100% de su producto priorizado, ¿no? Entonces, es por eso que la Contraloría ha hecho esa mejora, pero en base a este trabajo también que viene realizando. Respecto a las obras, también, ¿cómo tiene mapeada la Contraloría? Seguramente, sí, no, van a haber preguntas, pero, o sea, no, ¿qué ha hecho la Contraloría o qué va a hacer la Contraloría para revertir esta situación? Dice, al 31 de enero, las obras paralizadas a nivel nacional son 1.904 obras paralizadas, con un costo actualizado de 22.000 millones de soles. Y saldo de inversión, 2.544 millones de soles. Eso lo sabemos, ya es público, ¿no? De que hay una aseveración de que el negocio para la corrupción no es ejecutar obras, señores. El negocio para la corrupción es adjudicar obras. Fíjense la diferencia, ¿no? Yo adjudico, yo ya tengo mi postor ganador, el presupuesto se ejecuta y de ahí ya viene la carta de fianza, adelantos de obra, después vienen las discrepancias de avance financiero con avance físico y al final la obra se paraliza porque, bueno, vino con o se respaldó con una carta de fianza, no está adecuadamente, ¿no? Garantizada, ¿no? Dentro de una entidad de la SBS. Eso no es un secreto, porque eso ya en su oportunidad se comentó, se dijo, ¿no? Entonces, esta es la realidad en obra. Y yo estoy de acuerdo que la corrupción es como ya un precepto, ¿no? A mí no me conviene ejecutar obras como titular, como funcionario. A mí me conviene adjudicar, porque adjudicando ya todo está, ya está organizado, sistematizado, ¿no? Entonces, este es el mapa, el resultado de todo lo que ocurrió en el Perú. Entonces, pregunto, ¿la Contraloría está trabajando o no está trabajando en esta nueva realidad de análisis de datos? Que en otros países lo trabajan mucho. Pues el análisis de datos siempre lo trabajaron en el sector privado. Siempre se trabajó en el sector privado. Ahora ya que hay otros mecanismos como Python, SQL, ¿no? O sea, ya no es el Excel, el común Excel, ¿no? Entonces, no, aquí, este es un trabajo prolijo de la Contraloría, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le digo, por sus competencias de acuerdo a la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, le da todas esas facultades. Y es por eso que puede decir, ¿no? Que en estos departamentos, ¿cuántas obras hay paralizadas? 2 en Tumbes, 103 en Piura, 52 en Lambayeque, 70
en La Libertad con sus respectivos porcentajes, 110 en Ancash, 123 en Lima, 93 en Huancavelica, 29 en Ica, ¿no? Tumbes, Cajamarca 118, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? 298 en el Cusco, 234 en Puno, ¿no? Entonces, esa es la realidad de las obras paralizadas a nivel nacional, ¿no? ¿Cuánto de recursos hay? 22.517 millones. ¿Cuál es el análisis de el impacto en la ciudadanía y en el valor público que se ha podido brindar a, a nuestros coterráneos? Es que ese dinero ejecutado no ha tenido ningún impacto social. No hay un valor público. No tienen su agua, su desagüe, ¿no? Sus carreteras, ¿no? Eso es el impacto. Entonces, no. Antes se hablaba de manera no muy general. Ahora está sistematizado para que se vea la real envergadura de la mala gestión pública y principalmente del efecto de la corrupción en los servicios ciudadanos que debieron recibir, ¿no? Nuestros coterráneos, ¿no? Entonces, no, a veces no se ve en la ejecución, sí, hagámoslo así, pasémoslo así, ¿no? Pero ese es el efecto. O sea, es prácticamente un presupuesto bueno, eso es lo que se le llama, pues, aquí, es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto del presupuesto, ¿no? Entonces, esto es al 31 de 2023. Entonces, ya para terminar, ¿no? En cuanto a este índice de corrupción, que la Contraloría también lo tiene, ¿no? O sea, nuevamente reitero, ¿no? O sea, ¿cuánto ha avanzado el control gubernamental? Yo he sido un crítico, o sea, como de la gestión gubernamental como también del control gubernamental, ¿no? Porque cuando hacía esos análisis, ¿no? Hace varios años, ¿cuánto se le asignaba a la Contraloría, ¿no? De presupuesto, 320 millones de soles. Ahora su presupuesto es mucho más, ¿no? Pero no es un secreto en el sector privado que manejar datos te da otra visión. Puedes aplicar estrategias, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La estimación del perjuicio económico. Ojo, aquí es donde quería enfatizar. Aquí sin el perjuicio económico no es una cifra exacta. Es un estimado, ¿no? Aquí han aplicado una extrapolación. Y lo dice claramente el órgano rector de control, ¿no? No, es en base a, a una muestra, ¿no? Lo han proyectado, ¿no? Y aquí es donde hablamos, ¿no? De cuánto representa 24.000 millones de soles sobre más de 200.000 millones de soles, que es el presupuesto modificado de 2020. Ahora son 214.000 millones de soles, el PIA para el 2023, ¿no? Entonces se determina un porcentaje, 13%, ¿no? Del perjuicio que le ha ocasionado la corrupción al país sobre su presupuesto por inconducta funcional, ¿no? Entonces, eso está sistematizado también con este índice, ¿no? Y aquí está por niveles de gobierno, ¿no? Están los 3 niveles de gobierno, 11.000 millones de soles, gobierno nacional, 8.000 millones de soles,
gobierno regional, y 4.000 millones de soles, gobierno local. Obviamente por el presupuesto asignado, ¿no? Y en cuanto a bienes y servicios y obras, ¿no? 6.000 millones de soles, ¿no? Y acá también 6.000 millones de soles, y en otros 11.000 millones, ¿no? Entonces, aquí está lo que se dice, ¿no? En cifras estimadas, ¿no? El 13% del presupuesto ejecutado, ¿no? Se estima que el perjuicio por acto de corrupción y conducta funcional está en este nivel. En este caso es sobre el 2021. En este caso, no. Entonces, aquí está la fuente, sugerencia de observatorio anticorrupción. Hay un observatorio ahora en la Contraloría, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, antes, este trabajo debió realizarse antes. Se ha demorado. Pero en mi opinión, bueno, yo he trabajado en gestión gubernamental y en control gubernamental, muchos años en control gubernamental, y ese trabajo me parece muy interesante. Entonces la Contraloría maneja información que en un momento determinado le va a dar resultados concretos, ¿no? Entonces va a depender de la continuidad de esta orientación, ¿no? De uso bueno, esto ya es también, como hemos conversado también en la política de modernización de gestión pública, ¿no? Al 2030, o sea, el gobierno abierto es una proyección y una realidad también, ¿no? Y también yo considero que la Contraloría, bueno, no considero, sino con esa información, mucha información ha venido de parte de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, siempre sugiero a los funcionarios y servidores, tengan cuidado con su información, ¿no? Que pueden tener riesgos, ¿no? Pueden tener riesgos que les puede complicar ¿no? Se les puede complicar con una responsabilidad más que administrativa, civil o penal, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ese es el ranking ya del perjuicio extrapolado por región, ¿no? Entonces aquí Arequipa, 19%, ¿no? Loreto, 19%, Puno, 18%, ¿no? Y así, en menor envergadura, hasta Madre de Dios. Bueno, Madre de Dios, porque es una región pequeña, pues es exiguo, ¿no? Hay regiones que tienen presupuestos muy interesantes, ¿no? Caso de Arequipa, ¿no? Y aquí tienen, ¿no? Un- hay un ranking que también siempre con con la aclaración de que son estimaciones, ¿ah? Son proyecciones, pero mediante un método de extrapolación, ¿no? Ranking absoluto del prejuicio extrapolado por región 2021. No, eso es ya en soles, Piura, 1.210 millones, ¿no? Arequipa, La Libertad, Puno, ¿no? Y así sucesivamente. Y lo tienen inclusive por posición, ¿no? Es un ranking, es un ordenamiento, ¿no? Entonces,
Eso conlleva a una trazabilidad, ¿no? O sea, atrás, o sea, estos son los datos finales publicados, pero para llegar a este resultado debe tener información analizada, ¿no? Muy bien, la evolución del perjuicio extrapolado en monto absoluto. Muy bien. Yo quería compartir estas cifras, ¿no? Son muchas, ¿no? En cuanto a hallazgos también, los puntajes, o sea, cómo la Contraloría tiene, tiene información elaborada, ¿no? Eso es lo que quería trabajar con ustedes en la sesión del día de hoy. Por favor, participaciones finales, si hubiere, de ser el caso. Estamos cumpliendo el horario, ¿no?, indicado. Muchas gracias de mi parte. Sí, gracias, profesor Bernardo Morales. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Profesor, muchísimas gracias. Culminamos con usted el día jueves 6, igual a las 6 de la tarde, por favor. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día jueves. Bien, muchas